En este video dibujaré a Shadow the Hedgehog en 5 estilos diferentes de caricaturas famosas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de la caricatura Ed, Edd y Eddy, una de mis favoritas personales. En este estilo las piernas de muchos personajes son delgadas, con pies pequeños y tobillos diminutos, lo cual repliqué en este dibujo. Las manos en esta caricatura eran muy curiosas, pues estaban dibujadas de forma muy poco realista. A pesar de que Shadow no tiene un cuello muy evidente, en Ed, Edd y Eddy la mayor parte de los personajes tienen un cuello delgado y alargado, que decidí replicar en esta versión del erizo. Los ojos en este dibujo son alargados hacia los lados, con una pequeña pupila. Un detalle muy particular de este estilo es que los contornos de los personajes estaban delineados de forma imprecisa o hasta temblorosa, lo cual traté de hacer más evidente en la versión definitiva de este Shadow. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Dar color a este estilo fue sencillo, pues los tonos son sólidos y no hay sombras en los diseños de los personajes. Shadow seguro odiaría a Ed, Edd y Eddy. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la graciosa caricatura Chowder, el cual estoy utilizando por primera vez en uno de mis videos, y sinceramente no sé por qué no lo había hecho antes. A los zapatos tuve que quitarles bastante detalle, pues los personajes de Chowder no usaban ropa con diseños tan complejos. Ya que Shadow no es de un tamaño muy grande, decidí basarme principalmente en los niños del programa, dándole una silueta más baja y ancha al personaje, con una cabeza de gran tamaño. Un detalle bastante identificable de este estilo son los ojos, ovalados y juntos en la mayoría de los personajes, además de que agregué una uniceja bastante pronunciada para remarcar la personalidad poco alegre de este Shadow. Este video fue sugerido primero en los comentarios por Papernova 2010, Jagger Uzumaki y Lucía Marzochela. Si tú quieres ver a algún personaje en específico dibujado en 5 estilos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Un detalle bastante curioso es que los personajes de esta caricatura tenían patrones llamativos en su ropa o en su piel, los cuales se movían de una forma muy particular. Así que esta versión del erizo también incluirá un patrón directamente en su pelaje. Implementar este patrón en el pelaje de Shadow resulta mucho más sencillo si hago el dibujo en mi computadora, por lo que este estilo no lo hice a lápiz y papel como la mayoría en este video. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el de la versión clásica de la caricatura de los Jóvenes Titanes, la cual era más seria y cargada de momentos de acción. En este estilo traté de hacer un Shadow más atlético y poderoso, por lo que me basé en algunas poses dinámicas que encontré en internet para hacer este dibujo más energético. Le di proporciones mucho más humanas a esta versión del personaje, con manos y pies mucho más pequeños que los del Shadow original, aunque traté de mantener su cabeza con una proporción no tan realista. Exageré algunos elementos del diseño como el pelaje del personaje, de forma que se viera un poco más amenazante, aunque en elementos como los zapatos me vi obligado a reducir la cantidad de detalles, pues incluso en una caricatura como Los Jóvenes Titanes, el calzado de Shadow sigue estando muy cargado de elementos. Antes de darle color, realicé algunas correcciones al dibujo. ¡Hola! Aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Este estilo fue el más complicado del video al momento de añadir el color, pues en esta caricatura los personajes tenían sombras y brillos prácticamente en todo momento,
por lo que tuve que añadir manualmente estas variaciones en cada color de Shadow, aprovechando para añadir un poco más de textura en su pelaje. Las habilidades de Shadow serían de mucha ayuda para los jóvenes titanes. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Aerodinámico, que tiene la forma adecuada para moverse entre el aire y reduce al mínimo la resistencia que se opone a su movimiento. Ejemplo: el coche es muy rápido porque tiene un diseño aerodinámico. El paracaídas reduce la velocidad porque no es aerodinámico. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Cuphead, un videojuego bastante famoso y querido. Este estilo parodia la animación clásica de personajes como Mickey Mouse, por lo que lo más apropiado era dibujarlo a mano en lápiz y papel, para obtener un resultado más orgánico como la animación tradicional. La mayor parte de los detalles de Shadow están en sus zapatos, pero en el estilo de Cuphead el calzado no es muy complejo, por lo que me vi obligado a simplificar demasiado este elemento. El resto de su cuerpo no es muy complicado, y me permitió mantener este dibujo bastante simple. Le di un acabado más redondeado a su cuerpo y sus extremidades, de forma que se viera más como una caricatura antigua. Los personajes de caricaturas clásicas muchas veces usaban guantes, por lo que Shadow encaja bastante bien en este estilo. Decidí dibujarlo con una expresión molesta y rabiosa, como si estuviera preparado para iniciar una pelea. Antes de comenzar con el color realicé pequeñas correcciones en el dibujo. Darle color a este diseño no fue complicado, pues los personajes de Cuphead tienen colores sólidos sin sombras. Obviamente los ojos tienen esa clásica pupila con forma de Pac-Man. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Phineas y Ferb, una caricatura que me gustaba bastante y tenía tiempo sin utilizar su estilo en los videos. En esta caricatura destacaba la forma extraña de las cabezas de los personajes, así que Shadow seguro encaja muy bien entre ellos. Para la forma del cuerpo me basé principalmente en el personaje de Baljeet, pues tiene una estructura más normal que el resto de personajes. También tomé inspiración de varios de los agentes animales que vemos en esta caricatura. Este dibujo decidí hacerlo también en mi computadora, pues así tendría más control sobre el grosor y el color del contorno de las figuras. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra erizo entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Otro detalle que me pareció importante fue la pupila ovalada de los personajes con un pequeño brillo, que en este caso será de un color rojo, como los ojos de Shadow. Los colores en este estilo son tonos sólidos sin sombras la mayor parte del tiempo. Un detalle curioso en esta caricatura es que los personajes tienen un contorno de color en su piel y en su cabello, pero tienen un contorno negro en su ropa, por lo que repetí esto en mi dibujo. Seguro Phineas y Ferb volverían bueno a Shadow muy fácilmente. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ese fue el poderoso Shadow en 5 estilos diferentes de caricaturas y videojuegos. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de Chowder y el de los jóvenes titanes.
pues quedé bastante contento con el resultado final. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video dejando su like y compartiéndolo. También pueden ver mis videos pasados de esta serie donde ya he dibujado a personajes como Sonic y Huggy Wuggy, entre muchos otros. Esta semana en los fanarts le mando un saludo a Mateo Terrazas González, que me envió su dibujo de Deadpool en el estilo de la caricatura Has Been Hotel. Bastante creativo. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para apoyarme y que pueda seguir subiendo videos como este. También pueden hacerse miembros del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.